Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 11 del libro del profeta Ezequiel, de la porción, los versículos 22 al 25, que es la conclusión del capítulo, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La presencia divina abandona la ciudad. La presencia divina abandona la ciudad. Bien, vamos a hacer la lectura. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 22 al 25, capítulo 11. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Bien, ahora la misma porción, capítulo 11, versículos 22 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Después el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia, al pueblo desterrado. Así terminó la visión de mi visita a Jerusalén. Entonces le relaté a los desterrados todo lo que el Señor me había mostrado. Bien, ahora la nube de la gloria de Dios se traslada al monte de los olivos. Al término del capítulo, la nube de la gloria de Dios se eleva de la ciudad y se pone sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén y se aleja. Se retiró muy a pesar suyo. Su trono natural era el lugar santísimo. La gloria de Dios se mueve a un monte al este de Jerusalén. El Espíritu transporta a Ezequiel entonces en su visión de vuelta a los exiliados en Babilonia. Les cuenta ahí todo lo que el Señor le ha mostrado, todo lo que él ha visto. A pesar de la luminosa promesa para el remanente, Dios estaba ya preparado para ejercer el juicio sobre Jerusalén. La gloria del Dios de Israel, que había estado en el templo al comienzo de la visión, se retiró ahora de Jerusalén, al monte que está al oriente de la ciudad. Así, Ezequiel está de vuelta en Caldea. Terminado el mensaje para Jerusalén, vuelve a Babilonia, la tierra de los caldeos, que era un nombre común en la Biblia para la tierra del exilio de Judá. Los caldeos fueron primero una tribu que floreció al sudeste de Babilonia. Más tarde llegaron a ser la tribu principal de Babilonia, después de lo cual frecuentemente se hacía referencia a todo el país como Caldea. Era la tierra a la cual Ezequiel y muchos otros habían sido llevados cautivos. Ahora, el hombre de las visiones cuenta a sus compañeros de cautiverio las cosas que Dios le ha mostrado y que él desea que ahora conozcan los que están en el exilio. Finaliza la visión revelada a Ezequiel con un final bastante trágico. La gloria de Jehová era la representación visible de Jehová en nube y fuego. Dejaba a Jerusalén y se detenía sobre la montaña que estaba al este de la ciudad, montaña que conocemos como Monte de los Olivos, aunque con renuencia el Señor abandonó la ciudad, indicando con ello que la destrucción era inminente. Es muy fácil identificar la presencia del Señor con algo exterior como el edificio de una iglesia, una organización eclesiástica, una congregación o un sínodo.
El Dios que quita su presencia del templo terrenal y de la ciudad de Jerusalén, nos recuerda que esa presencia es de carácter espiritual en el corazón y en la vida de las personas. Si la presencia del Señor no está en el corazón, si lo hemos sacado de nuestra vida, tampoco estará en las edificaciones de nuestras iglesias, nuestras congregaciones o en nuestras organizaciones eclesiásticas. Solo si Dios continúa viviendo a través de su palabra en nuestro corazón, seguirá estando presente en las manifestaciones externas de nuestra relación interior. Así concluye esta sección. La gloria de Jehová es vista ahora por Ezequiel saliendo de la ciudad, yendo al oriente. Este es el último movimiento visible de la gloria de Dios. Se da a entender que ese es el momento que sale para ya no regresar. Jehová ha abandonado a su pueblo a causa de las muchas abominaciones de estos. La salida de la gloria presenta una lección gráfica de que el Dios viviente y los ídolos no pueden vivir juntos. Dios exigía una decisión. Era momento de decisión. Israel había tenido tiempo para volverse de sus malos caminos, para volverse de sus malas decisiones, para volverse de todo aquello que no agradaba a Dios. Tenían que elegir ahora entre él y los dioses paganos. Si persiguían en seguir imitando a las naciones incrédulas que le rodeaban, el Señor los dejaría irremediablemente. Les obliga a decir a quién servirán. La presencia y bendición de Dios dependía de esa respuesta. Así, de esta manera sencilla, así como Israel tuvo que tomar una decisión entre Dios y los dioses de las naciones paganas, nosotros también tenemos que elegir. No podemos vivir gozando de la presencia y bendición de nuestro Señor en nuestra vida y seguir imitando las costumbres del mundo pagano. Nuestra decisión no incluye necesariamente la adoración de los ídolos. Nuestras circunstancias ciertamente no son las mismas. Sin embargo, hoy, como en los tiempos de Ezequiel, existe un conflicto entre las costumbres del mundo actual y las normas establecidas por Dios. Nosotros también tenemos que llegar a ese instante de decisión. ¿A quién serviremos? ¿Seguiremos el camino del mundo o el camino que Dios ha establecido? ¿Seguiremos las corrientes, las ideologías, los pensamientos, las filosofías que presenta el mundo o estaremos dispuestos a seguir lo que Dios demanda de nosotros? No podemos esperar gozar de la comunión con Dios y de su bendición mientras tratamos de vivir según las costumbres del mundo en el cual vivimos. Hemos sido separados, hemos sido llamados a santidad, hemos sido puestos aparte. Eso significa santo, apartado. Ese es el llamamiento de Dios, a ser un pueblo santo, un pueblo apartado. ¿Estamos dispuestos a atender a este llamado de Dios o estamos solamente llevando la corriente del mundo? Hay muchas áreas en las que tal vez estemos imitando las costumbres del mundo. Hay muchas áreas en las cuales tal vez nosotros estemos imitando las costumbres que no son adecuadas, las costumbres que no son buenas. Tendremos que empezar a tomar decisión. Tendremos que empezar a definir por dónde queremos caminar. ¿Qué pasos debemos dar hoy para seguir a Dios en lugar de seguir las normas del mundo?
La mayoría las sabemos, la mayoría las conocemos. Así que encaminemos nuestros pies. La Shekinah de Dios se apartó de la ciudad. Había salido. Estaba siendo transportada por los querubines. Y Ezequiel es llevado de nuevo a Caldea. La visión termina. El momento de recibir la visión de parte de Dios ha concluido. Ahora, él tenía que hablar lo que había visto. Finalmente, vemos esta conclusión. Con esto se cierran las visiones del templo. Y viene ahora el momento de predicar de Ezequiel. El abandono de Dios de su pueblo, en este caso corporizado en la ciudad, es porque éste lo rechazó primero. Y como hemos visto en las secciones anteriores, esto representa la pérdida de su protección. Solo en el accionar de Dios hay esperanza. Solo en la presencia de Dios en la ciudad hay esperanza. El capítulo nos muestra al profeta regresando, tanto espiritualmente como psicológicamente. Es el mismo Espíritu de Dios el que lo regresa a la realidad, a cumplir con la tarea que tenía como profeta, comunicar las cosas que Dios le había mostrado. No sus propios pensamientos, sino lo que Dios quería que él presentara. Ha salido la presencia de Dios. Ha salido la Merkabá, que era como se llamaba en hebreo la carroza que formaban los querubines con las ruedas. Se había parado a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Ahora, al salir de allí, se posa sobre el olivet. Y precisamente desde allí, desde donde partió para el cielo el Señor Jesucristo, allí volverá a posar sus pies cuando vuelva. Había otro motivo, un motivo adicional, para que la gloria de Dios se detuviera en el olivet. En ese monte habían puesto los judíos apóstatas sus ídolos, a fin de enfrentarlos contra Dios en su templo. Desde ese monte se tenía una completa panorámica de la ciudad. Allá se fue pues Dios para hacer bueno lo que había dicho. Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Deuteronomio 32:20. Y fue también allí, desde ese monte, donde vio Cristo la ciudad y lloró sobre ella, al prever la terrible destrucción que había de padecer a mano de los romanos en el año 70 de nuestra era. La gloria de Dios se quedó por algún tiempo allí, como si todavía quisiese estar al alcance de la voz de quienes deseasen invocarle, si hubieran entendido las cosas que eran para su paso. Terminada toda esta larga y compleja visión, que abarcan muchos capítulos, Ezequiel ya se habría recobrado de su estado extático en el cual tuvo la visión. Ahora con plena lucidez, al observar cómo se iba de él la visión que había visto monte arriba hasta perderse de vista, les contó a los deportados todas las cosas que Jehová le había mostrado. El transporte o la transportación del profeta desde Babilonia hasta Jerusalén y su vuelta no había sido corporal, había sido en visión. Lo dice la palabra, me volvió a llevar en visión, pero él había tenido esta experiencia de una forma muy vívida, de una forma bastante real para él.
además de sus sentimientos, además de sus emociones, estaba el elemento que tenía que poner atención a todas las cosas, porque era el encargado de transmitir las verdades de Dios. La gloria de Jehová se eleva de en medio de la ciudad y se coloca en el monte. A medida que la gloria del Señor se alejaba, pasó sobre el valle del Cedrón y reposa sobre el monte de los olivos. Esa salida señalaba la condenación de Israel. Esa salida indicaba que el juicio sobre Jerusalén era inminente, no había marcha atrás. No es ninguna coincidencia que Cristo ascendiera al cielo desde ese monte y que prometiera regresar al mismo lugar. En Hechos capítulo 1 vemos esta situación. La gloria de Dios sale. La gloria de Dios se refiere al carácter maravilloso y la majestad del Dios vivo. Esto había quedado velado definitivamente para la nación de Israel. La visión de Ezequiel no son solo sueños, estaban inspiradas por Dios y por lo tanto fueron proféticas de las cosas que habían de suceder, de las cosas que Dios había determinado que sucedieran. Había tomado a los caldeos como este pueblo encargado para llevar juicio a la nación de Jerusalén. Ellos serían los comisionados por Dios para llevar castigo y juicio a esta nación que había sido rebelde. ¿Cuántas emociones pudieron haber atravesado por la mente y el corazón de Ezequiel al pronunciar estas palabras de juicio? Al decirles que la presencia de Dios había salido del templo, había salido del lugar santísimo y había dejado la ciudad. Cuán terribles estas palabras debieron haber resultado para aquel remanente que era fiel. Pudieron haberse sentido abandonados, pudieron haberse sentido desechados. Pero Dios fue el que primeramente experimentó este abandono, este dejarle fuera de todos los aspectos de su vida. Y es lo que a veces sucede con nosotros, empezamos a dejar a Dios de los aspectos más elementales de nuestra vida. Si hemos decidido caminar con Dios, si hemos decidido atender a su llamado, no podemos dejar a Dios de todas las decisiones de nuestra vida. La gloria de Dios abandonó Jerusalén y permaneció sobre el monte de los olivos, al lado este de la ciudad. Ezequiel 43, 1 al 4 señala que Dios regresará de la misma forma en la que se fue cuando regrese a la tierra para establecer su reino perfecto. Jesucristo mismo hizo esta promesa. Esta es la etapa final en la salida de la gloria del Señor del templo y de la ciudad. Ya no habría marcha atrás. Aquí la partida de la presencia de Dios desde la ciudad y el templo fue desde el monte de los olivos, tipificando la ascensión de Cristo al cielo desde ese mismo monte. Aunque el Señor no abandone a su pueblo, puede, sin embargo, alejarse de cualquier parte de su iglesia visible por los pecados de ella. Y el ay, el dolor, el lamento, caerá sobre ellos cuando retire su presencia, su gloria y protección. Ese era el futuro de los exiliados. Ese era el futuro prometido a la nación que estaba en el exilio. Pensarían que eran inútiles. Habían mirado a otros
en la lejana Jerusalén para proporcionar una fuente de esperanza. Habían depositado su fe, habían depositado su confianza, habían depositado sus ojos en alguien que no era Dios. Habían fincado esperanzas en los hombres, olvidando depender solamente de Dios. Las cosas habían cambiado. Si ellos buscaban encontrar esperanza, ahora tendrían que hacer una introspección para encontrar esperanza en la promesa de Dios. Los ciudadanos de Jerusalén ya habían descartado a los exiliados como relevantes para el futuro de la ciudad. Ya no eran considerados los exiliados como el pueblo de la promesa. Ya no estaban ellos considerados por sus connacionales como dignos. De hecho, incluso los propios exiliados pensaban que no había nada que pudieran más por hacer. Pero ahora estaban aprendiendo que los débiles de este mundo eran aquellos de los cuales Dios obraría. Tomaría a este pueblo infiel, tomaría a esta nación pagana para llevar juicio sobre la nación escogida. Habría ansiedad en sus mentes. Esta nueva esperanza no estaba exenta de ansiedad, porque implicaba una responsabilidad asombrosa. El mensaje del profeta a sus compañeros exiliados llevaba consigo una potente promesa que se desarrollaría más adelante en su ministerio. El futuro estaba ahora con los exiliados. Sin embargo, era evidente que para todos aquellos emprender esta tarea no era sencillo, no era fácil, ni todos estaban en las mismas condiciones de emprender la tarea con las mismas fuerzas. El poder rehabilitador, el poder que capacitaba para que estos hombres en el exilio pudieran llevar adelante esta esperanza, iba a ser provisto de nuevo por Dios. Se les daría un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Un nuevo espíritu para que todas las cosas fueran hechas. Y un nuevo corazón para que sus emociones, sus pensamientos pudieran tener lugar ahí. Iban a ser limpiados de parte de Dios. Iban a ser disciplinados. Iban a ser llevados al instante en el cual iban a sacudir Dios todas estas pensamientos, todas estas actitudes, toda esta impureza y dejarles limpios, dejarles puros, volver a ser una nación santa. Por eso era necesario un espíritu nuevo y un nuevo corazón. Los ciudadanos condenados de la ciudad habían construido por sí mismos edificios que pronto serían derrumbados. Los exiliados, en su misión, tendrían que aprender a construir de una manera nueva, empleando la fuerza que proviene de un corazón y un espíritu nuevo dados por Dios. Aprenderían de la manera más difícil y más complicada a construir confiando en Dios, a construir dependiendo de Dios, a construir y a edificar tomados de Dios. Serían una nación nueva.
serían una nación distinta, una nación que estaría dispuesta a hacer las cosas que Dios les demandaba. Ya no había momento de duda, ya no había instante para que ellos titubearan. Y ya no lo harían, porque Dios les cambiaría todos sus pensamientos. Es momento de decisión. Los tiempos son malos. La maldad sigue creciendo. Tendremos que también nosotros hacer una decisión. Tendremos que elegir. Si queremos vivir con la presencia de Dios, si queremos vivir gozando de su presencia y sus bendiciones en nuestra vida, tendremos que dejar de lado las costumbres del mundo incrédulo en el que vivimos, en el cual no da gloria a Dios, el cual no está dispuesto a cumplir sus leyes, sus mandatos, sus estatutos. Nuestras circunstancias hoy nos exigen cambiar nuestros pensamientos. Si hemos decidido seguir a Dios, nuestra vida de manera integral debe dar testimonio. Nuestras costumbres como pueblo santo, como pueblo apartado, como iglesia, deben de hablar por nosotros. Si realmente servimos a Dios, si realmente hemos decidido seguir el camino que nos ha marcado, nuestra vida debe cambiar. No podemos gozar de comunión con el Dios Altísimo y esperar solamente su bendición si estamos conformados al mundo. Recordemos, nuestra ciudadanía ya no corresponde a este mundo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Estamos de tránsito por este mundo. Ya no debemos conformarnos al mundo. Ya no debemos hacernos iguales al mundo. Debemos dar testimonio fiel de lo que creemos, en lo que hemos creído y en las esperanzas que tenemos. Pruebas hay muchas, tentaciones hay muchas, pero tenemos la palabra de Dios y debemos de estar conformados a la palabra de Dios y no estar conformados al mundo. Decidamos hoy y tomemos las medidas correctas. Corrijamos el rumbo si es que nos hemos extraviado. Dependamos de Dios y contaremos con su gloriosa presencia todos los días de nuestra vida y en la vida venidera, en la vida eterna, podremos gozar eternamente junto a Él. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, bendito Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, porque tu presencia está cercana a nosotros. Es notable a nuestra vista, a nuestros sentidos, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque lo haces posible. Gracias, Señor, porque aunque somos imperfectos, reconocemos, Señor, todas nuestras faltas. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, nada podríamos hacer. Padre bendito, Señor, permite que en todo y en todas las cosas, Señor, podamos seguir creciendo. Podamos seguir perfeccionando nuestro caminar y podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por todo ello. Todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.